las 7 bancas, ¿no?, que estaban en juego. Quiere decir, en esa elección habían logrado el máximo de bancas que estaban disponibles en esa elección. Entonces la situación era distinta, pero claro, cuando en el 2009 se produce el triunfo de Narváez, ¿no?, en aquel entonces, y que tenía la figura de Marco García como principal candidato en lo local, también habían reclamado la presidencia, habían reclamado todo, entendiendo que en una elección de medio término eso los avalaba para exigir ese tipo de autoridades, porque automáticamente se suponía que venía el cambio. Sin embargo, 2 años más tarde pasó otra cosa y volvió a ganar. En ese entonces era intendente Juan Pablo de Jesús. Y para hacer un paralelo diría, Juan Pablo de Jesús ingresa al Ejecutivo Municipal y tiene su primer derrota en el primer periodo legislativo. No quiero hacer un paralelo con lo que ocurre con el intendente Cardoso, porque no son las mismas circunstancias históricas, pero no quiero decir cuál de las dos era más grave, pero evidentemente le toca perder a Cristian Cardoso en el contexto de una pandemia. Y te doy un dato histórico que alimenta esto. La primera elección de medio término de Juan de Jesús en 1985 también fue derrotado. Ganó el radicalismo, en lo que se conoce en la historia como el alfonsinazo del 85. Cuando, precisamente cuando Juan de Jesús retoma en el año 2003, en un consejo, no estaba en el consejo, en un consejo deliberante de 14 miembros, 3 eran del oficialismo y 11 eran de variantes opositoras. Y se sacaron las mejores ordenanzas, las fundacionales, después de la situación explosiva del 2001. ¿No? Con lo cual queda demostrado que, porque, de vuelta, nosotros peleamos una presidencia de comisión, bárbaro. Ganamos un despacho de comisión, 4-3, convencemos a un opositor, bárbaro. Vamos a la sesión y estamos 10-8 en contra. Todo lo que conseguí en esa comisión se me puede desvanecer en la sesión. Por lo tanto, esto obliga a oficialismo y a oposición a dejar de lado un poco la cuestión electoral o electoralista o de, viste lo que dije, porque mis votantes me lo están pidiendo, para dedicarnos al tema. Un dato, nosotros tenemos que tratar la rendición de cuentas. Pareciera que si no llegamos a tratar la rendición de cuentas, volvería a la pandemia, como hecho gravísimo. No quiero decir el fin del mundo, pero pareciera que es una cosa que... Ahora, el año pasado, la rendición de cuentas, para que la gente entienda, que cuando bajan todos los, digamos, un resumen de los balances y vos podés ver en qué se gastó, ¿no? Y lo que hace el Consejo Deliberante es una aprobación de tipo político, aprueba o rechaza. Porque el que tiene la palabra final es el Tribunal de Cuentas, ¿sabes? Que es provincial, que está en manos de la oposición a Axel Kicillof. El año pasado, en momentos de tratar la rendición de cuentas, las sesiones eran virtuales todavía, una sesión maratónica de 8 a 9 horas. La rendición de cuentas, cuando llegó el turno de ser tratada, había 10 concejales del oficialismo y solo uno, que yo no me canso de reconocerlo y agradecerlo, Ignacio Raimondes, que se bancó estoicamente todas las horas y se quedó solo, porque después cada cual se fue desconectando con alguna excusa, razonable probablemente, justificable, yo no soy quien para juzgarlo, pero ese era el momento para decir, acá está, como representante de los vecinos, estoy denunciando todas aquellas irregularidades que en la previa dije que iban a pasar, pero en el momento del tratamiento no estuvieron sentados, no escuchamos la voz opositora y no pasó nada porque la aprobación final, las denuncias, los cargos los hace el Tribunal de Cuentas. Entonces, ahora, hoy, de nuevo, ¿es la rendición de cuentas aquello que más los preocupa? Muchachos, quédense tranquilos porque no estamos en pandemia, ya no hay virtualidad, hay presencialidad, vamos a encontrar un mecanismo de consenso para tratarla y todo aquello que se diga debe ser aportado como prueba y todo aquello que se sospeche debe ser sustentado con algún tipo de, por lo menos, información
Y todo eso va a ir al Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas después va a... Porque yo siempre escuché que cuando iba al Tribunal de Cuentas, el intendente, se llamara como se llamara, terminaba preso. Pero después nunca escuché, cuando el Tribunal de Cuentas aprobaba el ejercicio, decir, perdón, aquello que dijimos el año pasado no pasó. Y lo entiendo, porque es una actitud política. Entonces me parece que hay que bajar los decibeles y en esta nueva realidad donde nos dicen, ustedes perdieron, sí, claramente. Bueno, pero ganamos en el 2019, por lo tanto estamos obligados a seguir convivir en estas dos realidades que tenemos que ir trabajando juntos, como les digo yo a veces en chiste, todos juntos animarnos a dar el paso de tratar de estar a la altura de lo que la gente nos pide. Bueno, ese es un buen dato que da, ¿no? Porque justamente cuando uno empieza a repasar las encuestas, lamentablemente tenemos que hablar de encuestas nacionales o provinciales, empieza a ver que hay una suerte de alejamiento entre la discusión política y las necesidades de la gente, ¿no? Y los planteos de la gente, en realidad, cuando uno mira cualquier punto, aparecen algunos que no estaban y que son, uno puede que son propios de la primera preocupación, que es la economía, la inflación, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión, el otro día miraba una encuesta también, que señalaba que 1 de cada 10 consultados, ¿no? No tenía, no estaba satisfecho con la situación que estaba llevando adelante, ¿no es cierto?, en su vida. Entonces, digo, también esto empieza a crecer una sensación de frustración en la gente. Nosotros salimos de la temporada que conocimos como la más exitosa. Fuimos el destino más elegido por segundo año consecutivo. Por segundo año consecutivo por los turistas argentinos. Con esto uno diría, bueno, tenemos mucho por festejar. Ha sido un trabajo conjunto. Es mérito de todos, no de una persona, digamos, mérito de todos. Hemos logrado a través del tiempo. Pero cuando uno va a mirar el Consejo Deliberante, no encuentra eso, no encuentra otras discusiones que parecen más atadas a una necesidad de protagonismo político o de territorialidad que de estas cuestiones que le pasan a la gente. Si yo miro los expedientes que entran al Consejo Deliberante, seguramente me voy a encontrar con que hay un montón de pedidos de exhibición de impuestos. ¿Por qué hay tantos pedidos de exhibición de impuestos? Por ejemplo, me preguntaría, de jubilados, ¿no?, y pensionados, claro, porque hay una ordenanza que así lo establece como en la mayoría de los cuando municipios. Entiendo que una persona cobra la mínima y cobra menos de 30.000 pesos o 32.000 pesos, uno dice, bueno, por algo está pidiendo esta persona que es propietario de una casa y que no puede pagar los impuestos. Claro. Más allá que uno pueda juzgar de la oposición que los impuestos son caros o no. No, pero esto, digamos, siempre queda fuera salvo algún caso puntual que dicen, pero miren, pero en general hay como un consenso. Ahora, de exhibición de impuestos de los jubilados y pensionados. Esto que dijiste vos me parece que es muy, muy claro. Hoy la política, nuestro pueblo siente que la política no le está resolviendo los problemas. A nivel nacional, a nivel provincial, y ya estamos empezando a ver a nivel local. La política está enroscada en otro tipo de cuestiones, que son peleas. Muchos pensando, porque yo no tengo ninguna duda que muchas de las cosas que vamos viendo este año tienen que ver con el 2023. Y si bien falta poco, un año y pico, es un siglo en función de una realidad económica que está deteriorándose día a día. Será para otro análisis, pero lo cierto es que hoy lo que está en discusión es la inflación y fundamentalmente, en mi criterio, la redistribución del ingreso, la redistribución de la riqueza que se produce en la Argentina. Entonces, volvamos a esta temporada, con el previaje, ahora con el turismo estudiantil y demás. Fue una temporada récord. Entonces escuché alegría en los prestadores de servicio, mucha gente que consiguió laburo, pero mira, dos miradas de dos concejales de la oposición. Una es, esto es producto del gobierno nacional, el municipio no tuvo nada que ver. Y como vos bien dijiste recién, esto se hizo entre todos, los prestadores de servicios. Para algo está el EDETUR, que lo preside, o que está a cargo Ezequiel Caruso, como que ahora es presidente del Consejo. Tiene que ver, digamos, un montón de factores, de políticas públicas que se fueron haciendo. Pero el previaje, que fue, creo yo, el que más motivó, para una concejal de Juntos, o de Juntos por el Cambio, o como se llame ahora, el espacio político,
escribió en las redes sociales, es surrealista. Entonces me tomé el laburo de hablar con algunos laburantes o con algunos prestadores de servicio y le digo, che, ¿es surrealista esta buena temporada? Y como imagen, miraba en el bolsillo y decía, no, es efectiva. Que después alcance más o menos es otra discusión. Pero esto que uno debiera hacer, uno debiera pensar, es el punto de partida para ya empezar a discutir la temporada que viene y cómo la potenciamos. Tenés alguien que dice, y no juzgo, describo, esto es producto del gobierno nacional, ¿estás de acuerdo con el Frente de Todos? No, son una macana, pero en esta la pegaron. Y por otro lado te dicen, esto es surrealista. Entonces digo, ¿vale más el flyer en la red social que sentarse a decir, miren, en el medio de la crisis parecida a la del año 30, donde el mundo quebró, las economías, encima la guerra, todo esto que ya sabemos, la costa fue elegido como el distrito más importante? Entonces la pregunta que también a veces me hago es, ¿por qué somos tan autodestructivos con nuestra estima? Porque problemas hay, sí, claro. Tuvimos problemas con el agua, sí, claro. Hay bajada que no se... Todo eso es cierto, pero la gente vino. En vez de estar contento, pasa que me hace acordar a un dirigente radical de hace unos años que dijo, ojalá que la economía no mejore, no sea cosa que vuelvan a ganar las elecciones. Entonces pareciera ser que estamos apostando en algunos casos, no digo todo, gracias a Dios son muy poquitas las excepciones, a estos fracasos en función de un resultado electoral en el 2023, cuando en el medio tuvimos la mejor temporada, la gente laburando, los prestadores de servicios laburando, el Estado eximiendo impuestos por la pandemia. Digamos, es un trabajo que se hizo en conjunto, pero es surrealista. Y entonces contra eso, diría mi abuela, un dicho que no se puede decir en televisión, pero digo, no hay medida, no hay nada que conforme. Entonces yo digo, bajémonos un poco de este intento de estar en el Olimpo, impertérritos e intocables, para hablar con la gente que te diga exactamente, con críticas incluso, aceptables y discutibles, si fue o no fue una buena temporada. Bueno, no quiero meterme en digamos, cuestiones de autocrítica, porque me parece que no es el momento, digo, en función de lo que ha podido hacer el Frente Oficialista, ¿no es cierto?, dentro del Consejo Deliberante. Pero me quiero salir un minuto en esto. Hay muchas de las cosas que fueron política de Estado y son política de Estado hoy que permiten la realidad que tiene el Partido de la Costa. Serán quienes puedan evaluar justamente los que han vivido muchos años. Pero hay un hecho también inédito que nos trae la pandemia, ¿no? Tenemos una cantidad muy importante de público, siempre lo tuvo la costa, pero ahora hay mucha más gente que se viene a radicar al Partido de la Costa. Y con esto, digo, no sé si está en contra, digamos, se contrapone con lo que está buscando el Ejecutivo Municipal, pero el Intendente Municipal claramente ha hecho una gestión, armó una estructura de gobierno con distintas secretarías, donde pone algunas cosas que van, ¿no?, entrelazadas, como secretarías que cruzan, y un objetivo, ¿no? El ente de turismo me parece que marca un hecho político histórico y un rumbo. Pero también aparece una Secretaría de Medio Ambiente, aparecen situaciones que se entrecruzan para decir, ojo, estamos teniendo el impacto de un cambio climático y tenemos que rever. Desde este punto de vista, uno puede decir, de esto se desprenden varias políticas de Estado. Una de ellas puede ser la MUNI en tu barrio. Si la finalidad de la MUNI en tu barrio, que la coordina un concejal, es justamente ir a prestar el oído y prestar atención a ver cómo logro que cada barrio entre en este circuito que es hacia donde vamos, me parece bien. Pero acá le quiero poner una cosita más de la herramienta política. ¿Cuál debe y tiene que ser el compromiso del militante? Porque me parece que en esta herramienta transformadora no alcanza con lo que pueda comunicar un dirigente por su cuenta. Entonces digo, ¿cuál es el rol del militante político, tanto del opositor como el propio, en esta nueva realidad que nos toca vivir? Porque todavía estamos un poco aturdidos, creo yo, como sociedad. No nos podemos recuperar del encierro de la pandemia. Esto nos va a traer consecuencias a largo plazo. Sí. Escuchaba a Facundo Manes que decía en el tema de educación, 60 años para que la Argentina vuelva a recuperar estos 2 años que perdimos solamente en la educación. Quiere decir que el tamaño del problema realmente es importante.
estamos un poquito aturdidos todavía y me parece que hay que poner rápido la brújula. Pareciera ser que desde la mirada del gobierno, por lo menos del municipal, bueno, ya eligieron un rumbo y hay políticas de Estado que se están acoplando a esos grandes trazos que fijó el intendente en una idea inicial hace 2 años atrás cuando fue elegido. Se tuvo que ir adaptando, bueno, pero parece ser que tiene un camino definido. No queda muy claro qué es el camino que propone la oposición, no queda muy claro, y de lo único que conocemos es que en realidad el actor político no estaría interviniendo, digamos, como para que el resto de la sociedad pueda también ver a favor o en contra, ¿no? Que pueda expresarse. Pareciera ser que estamos más dispersos que nunca, más divorciados que nunca, entre los vecinos, los nuevos residentes y quiero dejar claro esto, ¿no? Y la política. Pero quiero dejar claro esto. El que viene a vivir a la costa puede venir del conurbano, de una provincia, de la capital federal. Sería absolutamente lógico que si la persona hoy se instala, dentro de poco comience a demandar servicios que tenía en su lugar, no tomando en cuenta que a lo mejor acá necesitamos otra cosa y no lo que él necesita en función del lugar donde vivió. Vino a vivir un lugar diferente, que tiene una cultura diferente, que tiene un hábitat diferente y que además tenemos un riesgo, que es el cambio climático, que nos va a afectar indefectiblemente. Hay que ver de qué manera logramos seguir manteniendo este destino turístico que supimos conseguir, de la forma más amigable con lo que nos va a afectar justamente el cambio climático, ¿no? Perdóname que hice una introducción muy larga, pero me parecía bueno dejarlo como claro para hacia dónde le estoy pidiendo una respuesta. No, por eso, yendo al punto, yo creo que el problema fundamental, lo dije hace un ratito, es la política en general da la impresión de no resolver los problemas de la gente. Entonces, como consecuencia de esto, aparece, no lo quiero nombrar porque ya le están dando espacio en todos lados, pero aparecen algunos libertarios antisistema en el discurso, pero en la práctica, con una posición política clara desde el punto de vista ideológico, incluso ya pensando en alianzas para el 2023. Entonces la política genera insatisfacción. Y yo creo que, si coincidimos que el capitalismo crea sentido, y nosotros no aspiramos a vivir en un estado que no sea, vivimos en un estado, en un sistema capitalista, pero si le sumás la concentración de medios, si vos todos, y esto yo incluso cuando doy clases lo trato de palpar si es así, nos levantamos a la mañana y nos molesta ver que se corta la 9 de julio con los piqueteros y no nos enteramos que a la vuelta de casa un vecino tuvo una enfermedad. Digamos, se va creando un sentido. Y todos estos vecinos que han venido, que siempre son bienvenidos y que ojalá que la costa en este año, vamos a saber ahora dentro de poco cuántos somos, pero ojalá que esto siga creciendo, porque más crecimiento es más trabajo y demás, requiere, en mi criterio, primero de tener al vecino que se viene a vivir, que por ahí venía en verano y conoce una parte, que conozca la historia de cómo esto fue creciendo, cómo hoy tenemos barrios con gas al 100%, lo que costó, comparándonos con Mar del Plata, que el Estado Nacional y Provincial le hizo todo, y acá lo tuvimos que hacer los vecinos y demás. Entonces, claro, vienen con total legitimidad a reclamar servicios que allá tenían y acá no, pero bueno, hay que explicar que esto es un proceso mucho más lento, un pueblo joven y demás. Con respecto a eso. Y después, bueno, la agenda de Cristian Cardoso es de mediano plazo. Es de mediano plazo. El otro día decía yo, pero hace 20 años que gobiernan y qué sé yo, y no pueden resolver el problema de que los barrios se inundan. Digo, bueno, lo que estamos consiguiendo son grandes criques para levantar el Partido de la Costa. Es decir, se fundó hace 70 años sobre un terreno bajo. No se hicieron las cosas que había que hacer en su momento, todo el mundo se conmovió con esa casita que se llevó el mar en Mar del Tuyú. Lo que no te dicen es que se aprobó en 1980 ese plano, antes de la ley 8912, que es la ley de suelos. No había código de aguas que estableciera. ¿Cómo podés pensar? Digo, yo siempre planteo lo mismo.
¿Qué proyección de futuro tenían nuestros fundadores? Que Chiosa es angostita y Avenida San Bernardo es ancha. Sí, esto creció sin planificación. Y cuando vino la democracia en 1983, las bases estaban fundadas. Alguien decidió en un momento que el basural esté de aquel lado, en la valle. Alguien decidió que las cloacas fueran para el lado de allá, no como en Mar del Plata que van al mar. ¿Cómo cambias eso? Lo que hay que hacer es adaptarse a lo que ya estaba hecho y tratar de mejorarlo. La agenda ambiental que plantea Cristian respecto de la erosión costera, claro que va a llevar años y claro que tiene que ser una política pública y de Estado, porque escucho a algunos ambientalistas importantes, pertenecientes a universidades públicas, que te dicen hay que dejar que la naturaleza actúe. Bueno, bárbaro. Cuando se nos lleve la mitad de las casas, digo, hay que hacer cosas, no serán las mejores, no hay los Países Bajos, digamos, son una prueba de que digamos, les cuesta seguir manteniendo el statu quo que lograron. Digo con esto que son procesos de mediano plazo, que hay que hacerlos, que alguna vez hay que empezar. ¿Qué hubiera pasado si en 1984, cuando viene el gobierno democrático al Partido de la Costa por primera vez, hubiéramos plantado un árbol por mes en la Avenida Libertador? Pues sería más que la entrada de la Lucila. Entonces digo, alguna vez hay que empezar a hacerlo, no se hizo antes, hay que empezar a hacerlo ahora. Bueno, la agenda medioambiental de Cristian es de mediano plazo. Para decirlo en términos como me gusta a mí, ¿garpa electoralmente? No, no garpa electoralmente, pero hay que hacerlo. Porque alguien dice, ¿cómo sacaron esa hermosa bajada que estaba para poner una bajada de madera? Bueno, miren lo que está pasando en los municipios vecinos. Todos están tomando el mismo temperamento. ¿Por qué? Porque están pasando cosas que nosotros no necesariamente como vecinos las estamos viendo, pero que cada subestada, ayer hablaba con un remisero, ¿cuándo entró una cola de tornado a Mar de Ajó? La que se llevó del techo del Zoom de la Escuela 1. ¿Cuándo en la región hubo un rayo que cayó en la playa y mató gente? Bueno, si no estamos viendo que esto está cambiando y que hay que tomar medidas que son a veces odiosas y otras veces de mediano plazo y que tocan intereses comerciales y que el Internet está planteando una política pública donde todo el mundo puede opinar, lo peor que se puede hacer en eso, en mi criterio, es ponerse a tirar piedras sobre ese tema. Ahora, si vas a tirar piedras, trata que las piedras ayuden, aunque sea para construir una parte. Y de esto creo que se va a tratar el año legislativo. Hace 2 o 3 días Cristian planteó que está por anunciar el plan de obras públicas más ambicioso. Bueno, bárbaro, bárbaro. Hay sectores, y yo sé que lo va a hacer, digamos, no tiene que pasar por el Consejo Deliberante, salvo alguna situación excepcional de licitación pública, y si es licitación pública es solamente cuando hay un único oferente. Bueno, digo, si no pasa por el Consejo Deliberante, entonces no existe la realidad. Entonces digo, está mal que un concejal, además de ir a verificar las licitaciones públicas, que son públicas y se hacen en público, además de ir como una suerte de fiscal a mirar, pueda ir también a una reunión donde se discuta el plan de obras públicas. ¿Podrá venir el secretario de Obras Públicas a contarnos a los concejales cuál es ese plan de obras? ¿Podrá incluso juntarse con los gremios que tienen que ver con la obra pública? Y yo creo que en la mirada que tiene Cristian Cardoso de la política y de la, como se llama ahora, de la gobernanza, del estilo de gobierno, está planteado esto de ir haciéndolo entre todos. Porque me acuerdo de una conferencia de prensa que dio en septiembre del año pasado, donde dijo, hace 2 meses no sabíamos si íbamos a tener temporada. Entonces, los costeros, los humanos somos de memoria corta. Pero es verdad que el año pasado, a esta altura, es más, Cristian asume, da su discurso inaugural y a los 3 días empezó la cuarentena. Entonces digo, bueno, esto le pasó a todos los intendentes, a todos los gobernadores, los oficialismos los golpearon electoralmente. Ahora, te tenés que recomponer de esto. Hay una estructura del Partido Justicialista que recientemente ha tenido elecciones internas y ha remozado su conducción. Tenemos 2 legisladores.
yo me animaría a decir 3, pero voy a hablar me animaría a decir, no, tenemos 3 claramente, 3 legisladores, pero me animaría a decir que 2 están comprometidos con el proyecto, Juan Pablo y Gabriela. Entonces, mirá si no tenemos un equipo como para amalgamar todo esto y sentarnos con la comunidad. Porque en esto, la persona, mi persona, viste que los acentos son sobre las vocales, ¿no? Y prosódicos o ortográficos son sobre las vocales, pero algunos acentúan las consonantes. Yo, porque yo, si no estoy yo, el tema no sirve. Y yo creo que hay que empezar a entender que uno es tan transitorio como un castillo de arena el día de una subestada, porque estamos hablando de la costa a 20 años. Entonces no se puede ser tan miope de si yo no participo, eso no tiene solución. Entonces me parece que el desafío va a ser importante para toda la dirigencia, oficialista, opositora, con o sin representación legislativa, a la hora de poder plantear ese modelo, esa foto de Partido de la Costa que queremos para los próximos años, sobre todo porque sigue viniendo gente a vivir. Bienvenidos sean, es una tierra de oportunidades, pero hay que planificarla.